Se dice que el silencio es oro. Pero, ¿y si les dijera que en el mundo contemporáneo el silencio puede ser el arma más letal? Cuando uno opta por el mutismo, no solo evade un conflicto, está tomando una decisión, y en ocasiones esa elección resulta ser más peligrosa que la verdad que se teme pronunciar. Se ha dicho que el silencio es oro, pero he llegado a comprender que con frecuencia es la elección de los cobardes. Todos hemos experimentado la incomodidad ante la injusticia o acciones incorrectas que no nos afectan directamente. Me he convencido de que no era mi batalla, que mantenerse al margen era la decisión más sensata. A continuación, exploraremos 5 situaciones en las que no podemos permitirnos permanecer al margen y guardar silencio. Descubriremos cuándo es crucial alzar la voz, incluso si ello contradice nuestro instinto de preservar la paz interior. La primera: jamás permanezca en silencio cuando la salud mental de alguien se deteriora y todos los demás desvían la mirada. La salud mental, frecuentemente envuelta en un manto de silencio y estigma, constituye uno de los aspectos más vulnerables de nuestro bienestar. Cuando la salud mental de una persona decae y quienes la rodean eligen ignorarlo, esa oportunidad perdida de brindar auxilio se convierte en una tácita aprobación de su sufrimiento. Rememoro una época en la que un amigo cercano, a quien conocía como una persona jovial y sociable, comenzó a rehuir los eventos sociales y a manifestar síntomas de una depresión profunda. Evitaba el contacto visual, dejó de responder a los mensajes y su personalidad, antaño entusiasta, parecía haberse desvanecido. Me sentía incómodo. No sabía cómo abordar el tema sin parecer intrusivo o sin empeorar la situación. El temor a pisar minas emocionales me sumía en la indecisión. Solo cuando su estado alcanzó un punto crítico, comprendí la magnitud de mi inacción. Tuvo que buscar ayuda de emergencia. Lamento profundamente que el miedo me impidiera estar a su lado cuando más lo necesitaba. Esta experiencia me enseñó que el silencio ante los problemas de salud mental no es una postura neutral, es una complicidad en el sufrimiento ajeno. Cuando un amigo comienza a mostrar comportamientos preocupantes, como cambios de humor drásticos o aislamiento, evitar este tema puede alejarlo aún más. Expresar preocupación y ofrecer apoyo puede ser un eslabón crucial para animarlo a buscar asistencia. Un miembro de la familia que padece problemas de salud mental podría enfrentar el rechazo o la negación de otros parientes. Este mutismo puede agravar su condición, por lo que es fundamental abordar el asunto con sensibilidad y ofrecer respaldo o recomendar ayuda profesional. En cada ocasión en que los problemas de salud mental quedan sin respuesta, tácitamente aprobamos el padecimiento ajeno. Cuando elegimos ignorar el deterioro del estado mental de alguien, no somos conscientes de la profunda interconexión de nuestras existencias. El bienestar de cada individuo se entrelaza con la empatía colectiva y el apoyo de su comunidad. Nuestra humanidad se refleja en cómo respondemos a los clamores silenciosos de auxilio que nos rodean. Al desatender los problemas de salud mental, perpetuamos un legado de estigma y mutismo. Sin embargo, cuando decidimos enfrentar estas dificultades con compasión y entendimiento, rompemos ese ciclo, convirtiéndonos en agentes de sanación y esperanza, reconociendo que las cuestiones de salud mental no son meras batallas individuales, sino responsabilidades compartidas. La segunda, cuando un amigo o familiar adopta comportamientos autodestructivos. Pensemos en un amigo que ha desarrollado una seria adicción al alcohol. A pesar de los repetidos intentos de intervención o de ofrecer ayuda, persiste en un camino de autodestrucción, descuidando sus responsabilidades y dañando sus relaciones. O quizás se trate de un miembro de la familia atrapado en una relación tóxica, tomando decisiones que constantemente conducen a la ruina emocional y financiera. Según la filosofía estoica,
El silencio cuando alguien cercano se comporta de manera autodestructiva es una forma de complicidad. El estoicismo nos insta a enfrentar las situaciones con coraje y honestidad, incluso cuando implican verdades incómodas. Al señalarles su conducta perjudicial, les ayudamos a retomar el camino de la razón y el autorrespeto. El mutismo en tales circunstancias puede interpretarse como una aprobación tácita, lo que, sin intención, podría reforzar sus patrones destructivos. Mis vivencias y ejemplos. Tomemos, por ejemplo, a Sarah, cuyo amigo íntimo, Mike, padecía alcoholismo. A pesar de las numerosas conversaciones en las que Sarah intentó expresar su inquietud, Mike desestimó sus preocupaciones y continuó bebiendo. Sarah se encontró ante un dilema moral: seguir planteando el problema, arriesgando su amistad, o callar, esperando que Mike buscara ayuda por sí mismo. Sarah optó por la primera vía. Manifestó sus temores directamente y ofreció asistencia concreta, como contactar con grupos de apoyo. Esta decisión generó inicialmente resistencia por parte de Mike. Sin embargo, con el tiempo, él reconoció la sinceridad de sus intenciones y finalmente buscó ayuda. Su relación se tensó, pero la intervención de Sarah fue decisiva en su recuperación. En otro caso, John se enfrentó a una situación similar con su hermana, quien estaba inmersa en una relación tóxica que la estaba agotando emocional y financieramente. John dudó, temiendo que su intromisión pudiera alejarla, pero decidió hablarle con franqueza, centrándose en su bienestar y ofreciendo apoyo en lugar de crítica. Esto desencadenó una acalorada discusión, y su hermana inicialmente cortó la comunicación. No obstante, la persistencia y la compasión de John finalmente la ayudaron a percibir los patrones insalubres de la relación y a tomar medidas para su propio beneficio. Estos ejemplos ilustran la complejidad de intervenir en la autodestrucción de nuestros seres queridos. Exige navegar por intrincados paisajes emocionales y equilibrar la posible pérdida personal con el imperativo moral de actuar. El estoicismo nos enseña que, al afrontar situaciones difíciles con virtud y valentía, incluso asumiendo un riesgo personal, actuamos conforme al bien moral supremo. Al señalar la autodestrucción, no solo mantenemos nuestra propia integridad, sino que también asistimos a nuestros seres queridos a hallar un camino más saludable. La tercera: nunca permanezca en silencio cuando sea testigo de una injusticia. La injusticia, en todas sus manifestaciones, florece en la sombra, donde el mutismo se convierte en su cómplice. Ya sea un acto sutil de discriminación, un abuso de poder o una flagrante violación de derechos, cada instancia de injusticia demanda una respuesta. No obstante, muchos nos encontramos en un estado de indecisión, sin saber si intervenir, temiendo las repercusiones o simplemente esperando que otro lo haga. Pero cuando optamos por el silencio, permitimos que la injusticia crezca, permaneciendo incuestionada. Recuerdo el caso en el trabajo de una colega, una mujer talentosa y dedicada, a quien sistemáticamente se le negaban ascensos y la asignación de proyectos importantes. La razón: no encajaba en la imagen de la empresa. Un eufemismo para decir que no era tan ruidosa o asertiva como sus compañeros masculinos. Era una forma sutil, pero palpable, de discriminación de género que todos percibían, pero nadie osaba cuestionar. Recuerdo haberme sentido dividido. Por un lado, no quería comprometer mi propia posición en la empresa al oponerme. Por otro, el silencio me parecía una traición a mis propios valores. Y lo que es más importante, una traición a mi colega, quien merecía algo mejor. Tras semanas de lucha interna, decidí plantear la cuestión al Departamento de Recursos Humanos, exponiendo la situación. La reacción fue variada. Algunos elogiaron mi valentía, mientras que otros me vieron como un problemático. Pero lo crucial fue que la injusticia ya no permaneció oculta. Desencadenó conversaciones
y en última instancia condujo a un enfoque más inclusivo en la promoción y asignación de proyectos dentro del equipo. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Cuando uno es testigo de la injusticia y elige el silencio, se convierte en parte del sistema que le permite prosperar. No se trata solo del agravio inmediato que se percibe, sino también del precedente que se establece para uno mismo y para quienes nos rodean. Su mutismo puede envalentonar al perpetrador y desmoralizar a la víctima, creando un entorno donde la injusticia parece impune e invulnerable. Alzar la voz contra la injusticia rara vez es sencillo. Requiere coraje ir contracorriente, especialmente cuando la injusticia es sutil, sistémica o está profundamente arraigada en las normas sociales. Pero es precisamente en estos momentos cuando su voz es más indispensable. Ya sea confrontando directamente al infractor, apoyando a la víctima o atrayendo la atención sobre el problema por otros medios, sus acciones pueden inspirar a otros a hacer lo mismo, generando un efecto dominó de cambio positivo. El silencio a menudo se percibe como una elección segura y fácil, una forma de evitar conflictos, mantener la paz o preservar relaciones. Pero la incómoda verdad es que el mutismo ante la injusticia dista mucho de ser neutral. Es una decisión con consecuencias. Puede perpetuar el daño, permitir que la ignorancia prospere y dar a la injusticia la oportunidad de crecer. Cuando opta por el silencio, no solo evita la incomodidad, apoya involuntariamente el status quo, por vicioso o perjudicial que sea. Ya sea frente a la ignorancia, tradiciones dañinas, el deterioro de la salud mental o la injusticia, el mutismo lo convierte en cómplice de la perpetuación de estos problemas. Por el contrario, cuando decide hablar, no solo aboga por sí mismo, sino también por otros que quizás carecen de la fuerza de voz o del coraje para hacerlo. Pronunciarse contra la iniquidad no es meramente una reacción a un caso específico, es la creación de un efecto dominó. Su voz puede inspirar a otros a expresarse también, forjando una cultura donde la verdad, la justicia y la compasión se valoran por encima de la conveniencia y la comodidad. En la vida cotidiana, son los pequeños actos de valentía los que en conjunto pueden conducir a cambios significativos. Es el momento en que corrige una falsedad, cuando apoya a un amigo que lucha con problemas de salud mental, o cuando desafía una tradición perjudicial en el trabajo. Cada uno de estos momentos puede parecer insignificante por sí solo, pero juntos construyen un mundo en el que el silencio ya no es un escudo para la injusticia, sino una plataforma para la transformación positiva. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente personas dispuestas a hablar. El silencio puede protegerlo a corto plazo, pero a largo plazo desgarra el tejido moral de nuestra sociedad. Por el contrario, defender la verdad fortalece nuestros valores compartidos de veracidad, equidad y empatía. Puede que le preocupe que su voz sea demasiado pequeña para marcar la diferencia, que sus acciones no cambien nada. Pero la historia está repleta de ejemplos de individuos que, al decidir alzar la voz, a menudo arriesgando mucho, se convirtieron en catalizadores de movimientos. Desde la lucha por los derechos civiles hasta la igualdad de género, desde la justicia ambiental hasta la concienciación sobre la salud mental. El progreso siempre ha sido impulsado por aquellos que se negaron a callar. Su legado se forja en sus decisiones en estos momentos críticos. ¿Será recordado como alguien que habló cuando importaba? Su decisión de expresarse no es solo un desafío a los problemas actuales. Es la creación de un precedente para el futuro. Es una lección para la próxima generación de que el silencio ante la iniquidad no es una opción, que sus voces importan y que tienen el poder de cambiar el mundo. Recuerde, el mundo no solo lo moldean quienes cometen el mal, sino también quienes permiten que ese mal persista. Ambos poseen poder. Uno perpetúa el status quo
El otro lo desafía y guía a la humanidad hacia adelante. Por lo tanto, al enfrentarse a la elección entre el silencio y la palabra, elija hablar. Su voz puede ser la chispa que encienda el cambio, la mano que se extiende para salvar a alguien, o la verdad que disipa la niebla de la ignorancia. Al final, no lamentamos el silencio cuando tuvimos la oportunidad de expresarnos, pero no lo hicimos. Asegúrese de que, cuando lleguen esos momentos, elija el coraje en lugar de la comodidad, la acción en lugar de la apatía, y la palabra en lugar del silencio. La cuarta, el silencio como peligro. El silencio no es simplemente una evasión del conflicto, es una elección, y con demasiada frecuencia, esa elección favorece al opresor, al agresor, al status quo que nos encadena. Si esto le incomoda, es como debe ser, porque a veces lo más peligroso que podemos hacer es no hacer nada. Nunca permanezca en silencio si su mutismo permite que la ignorancia prospere. La ignorancia, a menudo, es más peligrosa que la malicia, porque se propaga como un incendio forestal, sin ser cuestionada ni desafiada. Lo aprendí durante una memorable conversación en una reunión familiar. El tema derivó hacia el cambio climático, y uno de mis parientes, una persona bien intencionada pero profundamente equivocada, comenzó a exponer teorías conspirativas. El clima siempre ha cambiado, dijo, desestimando el consenso científico abrumador como un engaño diseñado para controlar a las masas. Los demás asintieron, o peor aún, guardaron silencio para evitar el conflicto. Una parte de mí deseaba dejar las cosas como estaban, preservar la paz y no arruinar la velada con otra discusión sobre un tema que parecía demasiado vasto para cambiar. Pero no pude. No pude quedarme sentado y permitir que la ignorancia se disfrazara de verdad. Hablé, explicando los fundamentos científicos del cambio climático y refutando los mitos que él repetía. No fue una conversación fluida. Mi pariente se puso a la defensiva, acusándome de estar lavado el cerebro. Pensé en dejarlo pasar, pero la cuestión es que no solo defendía hechos. Me oponía a una ignorancia que tiene consecuencias reales. El silencio, en ese momento, habría sido la elección fácil, pero también la incorrecta. Habría permitido que la falsedad permaneciera incuestionada, echando raíces en la mente de las personas que me rodeaban. La ignorancia no es simplemente una falta de conocimiento, es una desinformación, y es peligrosa porque conduce a decisiones y acciones que pueden tener consecuencias devastadoras. Ya sea el rechazo a la vacunación, la negación del cambio climático o la propagación de estereotipos dañinos. Y esto no sucede solo en cenas familiares. Ocurre en las escuelas, donde se enseñan currículos obsoletos o sesgados sin una reflexión crítica. Ocurre en los lugares de trabajo, donde los mitos sobre la diversidad, la equidad y la inclusión permanecen sin ser desafiados. Ocurre en las redes sociales, donde la desinformación se difunde y amplifica por aquellos que no conocen mejor. La cruda verdad es que cada vez que elegimos el silencio frente a la ignorancia, elegimos permitirle crecer, influir en otros y moldear el mundo. Si no quiere causar revuelo o cree que no es asunto suyo, se convierte en cómplice de la propagación de la ignorancia. Es una verdad amarga, pero cada vez que guardamos silencio ante la ignorancia, optamos por permitir que se extienda, que influya en otros y que dé forma al mundo. Desde desafiar a un colega que difunde rumores, hasta hablar en un espacio público donde su voz quizás no sea la más potente, usted tiene la responsabilidad de decir la verdad. Sí, es incómodo. Sí, puede hacerlo impopular. Pero la alternativa, permitir que la ignorancia prospere, es mucho peor, pues siembra las semillas de la intolerancia, la discriminación e incluso la violencia. En un mundo donde la información es más accesible que nunca,
no hay excusa para permitir que la ignorancia prevalezca. Así que hable, incluso si es difícil. Especialmente si es difícil, porque es entonces cuando más importa. La quinta. Nunca permanezca en silencio cuando las tradiciones causan más daño que bien. Las tradiciones pueden ser una fuerza poderosa, conectándonos con nuestra herencia cultural y los valores de nuestra comunidad. Sin embargo, aquellas costumbres que antaño tuvieron sentido o utilidad práctica pueden volverse perjudiciales y obsoletas. Resulta incómodo desafiar los hábitos arraigados, pero el silencio en tales situaciones invita al perjuicio a darse un festín. Imagine que es una persona con problemas de salud y una creciente preocupación por el impacto de ciertas prácticas en su bienestar. Podría sentirse dividido. Criticar significaría perturbar las reuniones familiares y enfrentar la desaprobación de seres queridos que ven en estas tradiciones una parte inmutable de su identidad. Tras largas deliberaciones, decidí abordar el tema y propuse un nuevo enfoque, centrado en regalos hechos a mano y experiencias compartidas en lugar de obsequios costosos. No fue una conversación fácil. Hubo objeciones y resentimiento. Pero al final condujo a una forma de celebración más saludable y significativa. Las tradiciones tienen su valor, pero cuando causan daño, deben ser reconsideradas. El mutismo frente a tradiciones perjudiciales puede implicar una aprobación de prácticas que ya no cumplen su propósito y que pueden dañar activamente el bienestar y las relaciones humanas. Cuestionar la necesidad de cambios requiere valentía. Significa priorizar la dignidad humana y el bienestar por encima de la mera observancia de costumbres. El silencio ante la injusticia, las tradiciones nocivas y los problemas de salud mental puede tener consecuencias devastadoras. Alzar activamente la voz contra estos fenómenos no solo protege a las víctimas, sino que también contribuye a la creación de una sociedad más justa y compasiva. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sus acciones y la elección de hablar o callar. Es crucial recordar que nuestras palabras y actos pueden inspirar a otros y generar cambios significativos, forjando una cultura donde la verdad y la justicia se valoran por encima de la comodidad personal. Optar por la valentía y la compasión no solo moldea nuestro legado, sino que también sirve de ejemplo para las generaciones venideras. Gracias por su atención.